¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Esperando que se encuentren muy bien en casa, con la bendición de Dios, ustedes y sus familiares, vamos a iniciar una clase más tan interesante y tan importante como es de historia. Y qué mejor de nuestro país, que no debemos olvidar el legado cultural y también, sobre todo, no dejar de fomentar y formar nuestra identidad nacional, identidad como peruanos, para que siempre que escuchemos o hablemos del Perú nos sintamos donde estemos orgullosos de nuestras raíces y de todo lo que existe y ha existido en nuestro país. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que ya veníamos trabajando en la última clase. En la última clase veníamos trabajando acerca del oncenio de Leguía. Les expliqué por qué se le llama oncenio de Leguía, porque fueron casi 11 años de gobierno de Augusto B. Leguía. Aquel presidente de la República se enquistó en el poder, pero que luego, casi al inicio de sus 11 años, va a terminar saliendo abruptamente mediante un golpe de Estado. ¿Quién va a dar este golpe de Estado? El general Sánchez Cerro, quien va a ser el siguiente presidente constitucional de nuestro país. Y hablando de Sánchez Cerro, quien va a dar este golpe de Estado desde Arequipa, como él es, tú entenderás y comprenderás, como ya vimos en clases anteriores, cuando gobiernan militares seguidamente, a esta parte o este periodo se le llama militarismo. Hemos visto el primer y segundo militarismo de gobiernos militares de anteriores presidentes. Justamente desde el gobierno de Sánchez Cerro, ahora en la República de nuestro país, en estos años 30, se inicia el tercer militarismo. ¿Por qué el tercer militarismo? Porque Sánchez Cerro es un general, es militar, entonces va a dar el golpe de Estado. Y seguido, cuando muere en un atentado Sánchez Cerro, que lo vamos a ver a continuación en la clase, va a continuar su mandato y lo va a extender por un tiempo más el general también del ejército Odría. Entonces, en esta época estamos viendo cómo los gobiernos militares nuevamente van a volver a la palestra de lo que es la presidencia de la República. Entonces, presta atención, si tienes un cuaderno, un lapicero, toma nota de los puntos o datos más importantes. Aquí tenemos el tercer militarismo, que va a abarcar del año 1930 a 1939 exactamente. Entonces, nos vamos a abocar a este tema de acá que es muy interesante, pero ¿cómo se inicia el tercer militarismo? Siempre hay un hecho histórico, siempre hay una causa, una consecuencia, un factor determinante. Es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Veamos. Golpe de Estado. En esta época es muy común, o en estos años van a ser muy común los golpes de Estado. Y es así como el 22 de agosto de 1930, el comandante de la guarnición de Arequipa, Luis Miguel Sánchez Cerro, se va a pronunciar en contra del gobierno. ¿El gobierno de quién? De Augusto B. Leguía y de sus 11 años, el oncenio de Leguía. Este movimiento revolucionario, con el apoyo militar de toda la guarnición de Arequipa y de otras zonas, se va a propagar rápidamente por el sur del país. ¿Y por qué en el sur del país y en Lima va a ser favorable la revolución de Sánchez Cerro? Es que ya estaban cansados ¿de quién? Del gobierno de Augusto B. Leguía y de su ineptitud para ya el gobierno. Los distintos fraudes electorales que estaba cometiendo para enquistarse nuevamente en el poder, porque van a ser 11 años en los que va a estar Augusto B. Leguía. Entonces, Sánchez Cerro, con este golpe de Estado desde Arequipa el 22 de agosto de 1930, va a sentar las bases de un nuevo gobierno. Va a sentar las bases por tercera vez del tercer militarismo. Se van a formar automáticamente juntas de gobierno. No es que Sánchez Cerro da un golpe de Estado y automáticamente es proclamado presidente, no. O sea, eso sería algo abrupto. Entonces se hace o se realiza la Junta de Gobierno de 1930 a 1931. El presidente de aquel entonces, todavía Leguía, enterado del golpe de Estado, reúne a su gabinete y organiza una Junta de Gobierno a cargo de Manuel María Ponce Bruset para que haga frente a este golpe de Estado de Sánchez Cerro desde Arequipa. Con la llegada de Sánchez Cerro a Lima, 3 días después, el 25 de agosto, caía dicha junta de gobierno formada y creada por Augusto B. Leguía y su gobierno se venía a pique. La junta de gobierno, que ahora nuevamente va a ser presidida por el comandante Sánchez Cerro,
Va a gobernar del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. Profesor, ¿fue poco tiempo? No fue poco tiempo, sino que en este lapso solamente el gobierno es de una junta de gobierno y tiene la opción y la misión de convocar elecciones para elegir a un nuevo presidente. Ahí en la imagen, al centro, con uniforme militar, se encuentra el comandante Sánchez Cerro, quien dirige este golpe de Estado en contra de Augusto B. Leguía. Cabe resaltar la baja estatura de Sánchez Cerro, la tez morena o en un tono mestizo de Sánchez Cerro, que lo hizo rápidamente favorecer con la parte andina, la parte de la población que se sentía identificada en él, porque simplemente lo veían entre cariño como su cholo, como parte de que alguien que los iba a representar finalmente en el gobierno. Las primeras medidas tomadas por esta Junta de Gobierno de Sánchez Cerro la cabeza, por ejemplo, se va a establecer el Tribunal de Sanción Nacional, como si fuese el Ministerio de Justicia. Se va a derogar la ley de conscripción vial. ¿Te acuerdas de esta ley que Leguía dio? Que todo joven de 18 a 60 años tiene que dar por lo menos una semana o 6 días de trabajo al año gratuito para la construcción de carreteras, pero sin pago alguno. Entonces Sánchez Cerro, cuando la población levantó su voz, él asume el poder con esta junta de gobierno y va simplemente derogar. ¿Qué significa derogar? Anular esta ley de conscripción vial. Se va a establecer el matrimonio civil obligatorio. Aquí nadie podía salvarse. La parte civil del matrimonio, según las creencias y los valores de Sánchez Cerro, van a ser de forma obligatoria. Así como el divorcio absoluto y total y no parcial. Por decreto de ley fue disuelta la Confederación General de Trabajadores del Perú, más conocida como la CGTP, de inspiración comunista, porque Sánchez Cerro no era tan pegado al socialismo ni al comunismo. Se establece la misión Kemerer. ¿Y qué trata esta misión Kemerer? Simplemente nuestro país, luego de que Augusto B. Leguía realizó muchas obras, si bien es cierto, modernizó sobre todo la capital, va a dejar en un desfalco y la parte de la deuda externa va a incrementarse. Entonces la misión Kemerer tiene justamente traer a un experto economista de apellido Kemerer desde Estados Unidos para que analice prácticamente todo el sistema económico y qué se podía cambiar, reformar para revertir esta crisis económica que teníamos. Entonces va a analizar este hombre Kemerer y va a dar recomendaciones en el aspecto económico, por ejemplo, sobre el impuesto a la renta, reorganizar la Contraloría General de la República, dar la Ley General de Bancos, crear una ley para establecer la contribución predial, o sea, de las casas, de las viviendas, que todos den una cuota de sus predios y de esta forma tratar de solventar lo que es los gastos, en algunos casos, que tiene el gobierno. La ley de aduanas, muy importante también para la exportación y la importación. El informe sobre el crédito público, en qué se gasta, en qué se realiza, cuánto es el préstamo. La ley de orgánica de presupuesto, la ley monetaria y el informe sobre la política tributaria. Esta misión que va a ser muy importante porque va a resaltar puntos necesarios que se deben tocar en la parte de la economía y las finanzas en ese gobierno de Sánchez Cerro. Otra de las medidas tomadas por esta Junta de Gobierno es que se va a convocar a una asamblea constituyente que debe elegir, obviamente, un presidente constitucional. Te repito, Sánchez Cerro no es presidente, solo es el líder de la Junta temporal por el momento de gobierno. Entonces, esta asamblea tiene la misión de elegir a un nuevo presidente y una nueva constitución política, pero que va a generar la oposición debida a su candidatura presidencial. Muchos empezaron a decir, sobre todo los de la élite, la clase alta, así que este Sánchez Cerro da el golpe de Estado y se va a proponer como candidato, se va a lanzar como candidato. No podemos permitir eso. Entonces, de esa forma va a obtener alguna oposición, pero que no va a mermar su participación en las siguientes elecciones. Las juntas transitorias de gobierno, ahí está, estuvo bajo el mando también de Francisco Mariano Holguín Maldonado, Ricardo Leoncio, Elías Arias y Gustavo Jiménez. Las juntas van a gozar de apoyo y la presión popular a la vez que va a imponer David Samanez Ocampo y Sobrino como presidente de la Junta Nacional de Gobierno.
Samanez Ocampo pacificó momentáneamente y va a ser el que convoque a las nuevas elecciones donde obviamente se va a postular y se va a presentar Sánchez Cerro. Junta Nacional de Gobierno. El 11 de marzo de 1931 se establece la Junta de Gobierno a cargo de David Samanez Ocampo, quien durante su gobierno aprobó el estatuto electoral ¿de qué? De lo que sería ahora, hasta el día de hoy, del JNE. ¿Qué es el JNE? Jurado Nacional de Elecciones. Va a establecer el sufragio, o sea, las votaciones de carácter obligatorio y secreto de los peruanos varones de 21 años en adelante con capacidad, ojo, solo con capacidad de leer y escribir y a partir de los 21 años. No es como ahora que a partir de los 18 años todo ciudadano puede votar y no hay limitación. En las elecciones entonces de 1931, para elegir un nuevo mandatario, un presidente de la República, los candidatos con mayor votación y cuyos partidos obtuvieron mucha fuerza son Luis Miguel Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria y aquí está el famoso fundador del partido aprista peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre con el APRA se presenta en las elecciones de 1931. Luis Miguel Sánchez Cerro va a obtener la victoria y esto se debe ¿a qué? Se debe mucho a su golpe de Estado que dio en contra de Augusto B. Leguía y de esta forma va a obtener la victoria en estas elecciones y se va a convertir en el nuevo presidente de la República. Juramenta oficialmente el 8 de diciembre de 1931. Y aquí surge algo. Los apristas con Víctor Raúl Haya de la Torre van a estar en contra y van a manifestar todo tipo de diferencias y oposición al gobierno de Sánchez Cerro. Y es aquí donde Sánchez Cerro va a combatir al aprismo, al comunismo, pero sobre todo al aprismo que lo va a tener entre ceja y ceja y los va a perseguir prácticamente hasta simplemente reprimirlos. Haya de la Torre va a pronunciar un histórico discurso y los apristas lo reconocen como presidente moral del Perú, pero que no tiene ningún marco de ley debido a que el presidente de la República electo es Sánchez Cerro. Vamos con el gobierno ya de Luis Sánchez Cerro, de 1931 a 1933. Las obras principales. Este nuevo presidente va a promulgar la ley de la emergencia. O sea, en casos de la parte militar, política y social, tener un plan de contingencia. Se va a promulgar la Constitución Política del año de 1933. Va a empezar la construcción de la famosa carretera central que hasta el día de hoy existe y comunica diversos pueblos, comunidades, distritos y provincias. Y se estableció el horario de verano en el trabajo de los empleados de comercio, como que va a regularizar y va a formalizar el trabajo en este aspecto Sánchez Cerro. Durante su gobierno se va a dar el intento de asesinato al presidente Sánchez Cerro en la iglesia matriz de Miraflores en marzo de 1932. Y aquí te pregunto, ¿quiénes quieren asesinar al presidente Sánchez Cerro? A quienes Sánchez Cerro persigue y reprime. ¿Quiénes? Los apristas. Los apristas van a estar tras estos atentados contra su vida. En marzo de 1932, afortunadamente, el atentado fracasó en contra de Sánchez Cerro. Se va a dar el motín de los cruceros Grau y Bolognesi. ¿Qué significa? Que los marineros se van a rebelar, se van a motinar en contra del gobierno Sánchez Cerro. Y esto va a culminar con el fusilamiento de algunos marineros, porque se les va, luego de un tribunal de justicia, los va a acusar de traición a la patria y los va a fusilar. Va a clausurar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y esto por qué en marzo de 1932? Porque consideró que de ahí salían las ideas apristas. Y como él no quiere ver al APRA, simplemente va a cerrarla debido a eso. Se va a dar la Revolución de Trujillo en 1932, entre el 7 y 14 de julio. Por eso es que, no sin razón, este año de 1932 fue denominado como el año de la barbarie por todos los hechos atentados contra su vida, cierre de la San Marcos, persecución de los apristas, lo que es el motín del personal de los marineros de los cruceros Grau y Bolognesi. Es el año de la barbarie y el fusilamiento de algunos. Sublevación del comandante Gustavo Jiménez en Cajamarca también en marzo de 1933, pero que va a ser reprimida por las tropas leales a Sánchez Cerro. Los mártires apristas. Manuel Búfalo
alias Búfalo Barreto Risco. Estos son algunos de los hombres que van a morir, incluso tratando de asesinar al presidente Sánchez Cerro o por sus propios ideales apristas, ¿no? Eran apristas a morir, seguidores de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien es el maestro o fue el maestro del expresidente ya fallecido Alan García Pérez. Y aquí surge en el contexto de Sánchez Cerro la guerra con Colombia. El 1 de mayo de 1932, un grupo de peruanos en la ciudad de Leticia va a solicitar la revisión al Congreso del Tratado Salomón Lozano firmado con Colombia. Durante la madrugada del 1 de septiembre de 1932, se van a apoderar del puerto de Leticia, en el río Amazonas, con apoyo de mandos militares en la zona. A ver, aquí quiero explicar que algunos peruanos que vivían en esta ciudad de Leticia, antes Leticia le pertenecía al Perú, pero con el tratado que se va a firmar durante el gobierno de Augusto B. Leguía Salomón Lozano, Leticia llega a pertenecerle a Colombia. Y es así como aún se quedan viviendo en Leticia una cantidad reducida de peruanos. Y estos peruanos son los que piden la revisión del tratado para que aparentemente trate de Leticia volver al territorio peruano y le pertenezca al Perú. Pero como no se pudo, en la madrugada del 1 de septiembre de 1932 se van a apoderar del puerto y de las zonas estratégicas de Leticia, apoyados por tropas peruanas en esa zona. El gobierno peruano va a llamar a la movilización y va a colocar al frente de la defensa nacional, y también hubo agresión colombiana con mucha fuerza en la zona. Va a llamar a la movilización y va a colocar al frente ¿a quién? Al general Óscar R. Benavides. Este general Óscar R. Benavides va a tomar el control, obviamente va a ser enviado por Sánchez Cerro, va a tomar control del ejército peruano para defender nuestro territorio y expulsar a los invasores colombianos. Ojo que se estaba formando el ejército ya para enfrentar Leticia y tratar de derrotar a las tropas colombianas debido a que se avecinaba una guerra con este país vecino. El 30 de abril de 1933, ojo que tuvo una misión el presidente Sánchez Cerro. Luego de observar el desfile el 30 de abril de 1933, el desfile contó con 30.000 soldados, y estos 30.000 soldados, luego del desfile, iban a ir a la guerra, a la zona de Leticia, porque el presidente ya había preparado las tropas. Recuerda que el presidente es un general también, un comandante. El presidente se retira entre aplausos, vitoreos de la población en su automóvil presidencial. Esto justamente va a originar que aquí, en el campo de Marte, mientras pasaba revista a las tropas que se iban a lanzar a enfrentar a las tropas colombianas en Leticia, justo ahí, cuando se estaba trasladando en su vehículo, un hombre se abalanza sobre el automóvil y le va a dar un disparo a quemarropa por la espalda al presidente Sánchez Cerro, matándolo en el acto. ¿Quién era este asesino? Quien prácticamente se abalanzó y asesinó al presidente Sánchez Cerro era Abelardo Mendoza Leiva. ¿Y qué tiene que ver con la característica? ¿Por qué lo hizo Abelardo Mendoza Leiva? Simplemente porque era un militante aprista. Que lo haya mandado Haya de la Torre, nunca se supo. Pero que era aprista y que los apristas querían matar a Sánchez Cerro porque los persiguió, eso posiblemente es la teoría que hasta el día de hoy se maneja. Lamentablemente, el presidente Sánchez Cerro, antes de dar la orden final para que sus tropas o las tropas de nuestro país vayan y defiendan Leticia, lamentablemente perece producto de este atentado contra su vida, y esa bala que le atraviesa culmina con su vida lamentablemente el 30 de abril de 1933 y no culmina su periodo de gobierno. Aquí tenemos la banda presidencial utilizada por Sánchez Cerro. Tenemos la tumba del presidente constitucional del Perú de aquella época, de 1931 a 1933, Luis Miguel Sánchez Cerro. Como tú observas en esa tumba es la que hasta el día de hoy, como ese monumento, existe en el cementerio Presbítero Maestros, donde se encuentran todos los héroes que dieron la vida o hicieron algo representativo, dejando incluso todo, incluso como les menciono, la vida a causa
de lo patriótico, a causa de defender nuestro país. Lamentablemente se cegó la vida, no podemos saber si es que Sánchez Cerro hubiese hecho muchas cosas más por nuestro país, hubiese arrebatado Leticia definitivamente al territorio, para el territorio peruano, pero bueno, eso es otro tema. De esta forma culmina, pero ahí no culmina el tercer militarismo. Ahora la pregunta es, ¿quién va a asumir cuando ya no está Sánchez Cerro? Justamente aquel hombre que iba a ser enviado para defender a las tropas peruanas o el territorio peruano frente a las tropas colombianas. No va a haber el gobierno de otra forma que entregar al gran héroe de la guerra también con la Gran Colombia en el conflicto anterior, Óscar R. Benavides Larrea, que va a gobernar de 1933 a la muerte de Sánchez Cerro hasta 1939. Tras el magnicidio de Sánchez Cerro, se le va a encargar a Benavides del Poder Ejecutivo. El Consejo de Ministros, presidido por José Matías Manzanilla, declara el estado de sitio y la suspensión de garantías constitucionales. O sea, es un estado de sitio donde nadie puede salir. Un estado de sitio es un estado de guerra. Entonces, debido a que habían asesinado al presidente. Reunido con la Asamblea Constituyente, se designa como presidente constitucional para completar el periodo a Óscar R. Benavides, que inicia su mandato con su lema Orden, Progreso y Trabajo. Ahí tenemos la moneda conmemorativa de paz, orden y trabajo del 33 al 39 del presidente Óscar R. Benavides. ¿Y qué pasó con el APRA? Se va a dar la ley de amnistía general en agosto de 1933. ¿Qué significa? Que para los presos políticos, incluyendo a Víctor Raúl Haya de la Torre, se les va a permitir regresar porque él había sido expulsado, exiliado de nuestro país durante el gobierno de Sánchez Cerro. Se le permite el retorno de los exiliados y la libre circulación del diario La Tribuna, que era opositor a Sánchez Cerro. En mayo de 1935 se produce el asesinato del director del comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, ambos por Carlos Ester Lafont, quien es otra vez integrante del APRA. Los apristas en esta época, como sea, querían al poder. Y no te olvides que Víctor Raúl Haya de la Torre nunca llegó a ser presidente de la República, por más que estuvo siempre en los puntos altos de las elecciones. Debido a este acto, nuevamente el APRA pasó una nueva etapa de clandestinidad denominada catacumbas. ¿Qué significa? Que los apristas nuevamente van a ser perseguidos por estas acciones y no van a tener otra opción que esconderse. ¿Qué pasó con los asesinos? Simplemente fueron fusilados porque en esta época sí existía la pena de muerte. En las elecciones de 1936, donde ya supuestamente debió culminar el periodo de Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides, solo debía continuar, van a postular Luis Flores, de Unión Revolucionaria, Jorge Prado Ugarteche, de una alianza de partidos, y Manuel Vicente Villarán, que es el antiguo civilista. Y Luis Antonio Eguiguren es apoyado por el APRA. Este último, Luis Antonio Eguiguren, obtuvo la victoria, pero sus votos no fueron válidos por provenir de un partido proscrito. Acá te explico. ¿Qué es un partido proscrito? Simplemente un partido que ya no tiene valor, carece de sustento legal o fue simplemente anulado, cancelado o simplemente eliminado de lo que es las elecciones. Entonces, al obtener la victoria, simplemente le dice, tú obtienes la victoria, ¿de qué partido? El APRA. No, el APRA está proscrito, ya no funciona. Entonces, por lo tanto, no se va a conceder la victoria y no se convierte Luis Antonio Eguiguren en presidente de la República. Entonces se anula las elecciones y va a prorrogar el mandato de Óscar R. Benavides hasta el año de 1939, o sea, 3 años más de gobierno. Las obras del segundo gobierno de Benavides. Va a crear el seguro social del obrero y de la obligación para el empleador. La reconstrucción del Palacio de Gobierno, una remodelización. La construcción del Palacio de Justicia y el Hospital del Seguro Obrero. La construcción de la hoy muy famosa Carretera Panamericana. Crea el MINSA, es el Ministerio de Salud. Promulga el Código Civil de 1936, muy importante, que es la hermana de nuestra Constitución Política. Se va a dar la modernización del puerto del Callao e inicio de la construcción del puerto de Matarani, que van a ser importantes para la exportación e importación de productos. Se va a dar la fundación del Banco Industrial del Perú del año 1936.
Ahí tenemos algunas imágenes, incluso tenemos la imagen de lo que es el presidente Óscar R. Benavides en la colonia infantil de vacaciones de Ancón. La reconstrucción del Palacio de Gobierno de Lima para el año 1937, como tú observas, la parte posterior. Ahí tenemos una ceremonia oficial. Ahí tenemos el presidente Óscar R. Benavides. Fin del conflicto con Colombia. Debido al incidente iniciado con el gobierno de Sánchez Cerro, que estuvimos a punto de una guerra con la Gran Colombia, el presidente Óscar R. Benavides va a llamar al presidente Alfonso López para conversar y se va a dar la famosa Conferencia de Paz de Río de Janeiro, quien va a culminar con la firma del protocolo del 24 de mayo de 1934 para ratificar el Tratado Salomón Lozano, que había sido el anterior. Por lo tanto, se llega a un acuerdo de paz y se culmina con lo que es la guerra con la Gran Colombia. Para 1939 ya se convocan a nuevas elecciones presidenciales, enfrentándose Manuel Prado Ugarteche y José Quesada, este último apoyado por la Unión Revolucionaria, mientras que Prado Ugarteche va a ser apoyado desde Palacio de Gobierno por Óscar R. Benavides, del Partido Comunista y de la banca y círculos financieros del país. O sea, va a tener mucho apoyo. Tras realizar los escrutinios, resultó victorioso el candidato oficialista Manuel Prado y Ugarteche y se convierte en el siguiente presidente constitucional de la República, dando fin al tercer militarismo, porque el tercer militarismo estuvo bajo cargo de Sánchez Cerro y de Óscar R. Benavides. Muy bien, entonces como hemos observado y analizado, ese tercer militarismo tuvo muchas cosas, tanto positivas y negativas. Un lamentable deceso producto del asesinato del presidente Sánchez Cerro, que tal vez nos iba a llevar a un derramamiento de sangre en la guerra con Colombia, pero no sabemos si esa guerra hubiese resultado victoriosa, porque las tropas para esta época frente a Colombia estaban muy bien preparadas. En la parte militar estábamos muy bien preparados, pero es algo que no sabremos. Entonces, por lo menos, Sánchez Cerro dio por finalizado y culminado el gobierno o el oncenio de Lejía para iniciar este tercer militarismo, tratando de acercarse al pueblo y de hacer cosas buenas. Va a continuar tras su asesinato Óscar R. Benavides, quien nuevamente le da, en gobierno Sánchez Cerro, persigue a los apristas, los encarcela, los exilia, cancela sus periódicos. En el gobierno de Óscar R. Benavides le dice, vuelvan, ustedes son peruanos también, yo no los voy a perseguir. Y cuando un aprista mata al director y a su esposa del diario El Comercio, entonces simplemente se inicia nuevamente la persecución en contra de los apristas e inicia su época de las catacumbas, escondidos, muy al fondo, porque eran muy perseguidos los apristas. Entonces, de esta forma van a tratar de mantenerse en el gobierno de Óscar R. Benavides, que esas elecciones que van a simplemente ser anuladas por el partido proscrito que va a ganar Miró Quesada, va a prorrogarse 3 años más hasta el año de 1939 su gobierno, poniendo fin a lo que es la guerra con la Gran Colombia, la diferencia, no la guerra, sino la diferencia con la Gran Colombia, las diferencias políticas territoriales, firmando un tratado y también realizando muchas obras importantes. Muy bien, jóvenes, espero que hayan tomado nota de la clase, hayan estado atentos de este tema que ha sido el tercer militarismo, muy importante en la parte de la historia de nuestro país. Conmigo será hasta la siguiente clase, hasta una nueva oportunidad. Que Dios nos bendiga, cuídense mucho. Nos vemos, hasta luego.